En este barco caben 4 campos de fútbol enteros y transporta absolutamente todo lo que compras. Imagínatelo un segundo. Un buque de 1/4 de kilómetro de largo, casi 400 metros, es decir, unos 1.300 pies, alto como un edificio de departamentos, avanzando por el océano con una carga que, ella sola, alcanzaría para abastecer a todo un país pequeño. Solo existe un puñado de estos rascacielos flotantes, porque construirlos sale caro, es riesgoso y técnicamente complicadísimo. Si algo sale mal durante la soldadura del casco o en el motor gigante, esto no es un tractor descompuesto. Es un evento capaz de frenar las cadenas de suministro de millones de personas. Un portacontenedores no se construye como un edificio común, de abajo hacia arriba, piso por piso. Se arma a partir de bloques enormes que se fabrican al mismo tiempo en distintos rincones del astillero, y luego se los junta en un dique seco y se los suelda hasta formar un solo cuerpo. Suena sencillo. En la práctica, esto significa 2 o 3 años de trabajo, 50.000 toneladas de acero, más de 110 millones de libras, kilómetros de cordones de soldadura y la sensación permanente de que cualquier error cuesta más caro que un barrio residencial entero. Todo empieza con planchas de acero de 20 a 80 milímetros de espesor, es decir, de 1 a 3 pulgadas más o menos según qué parte del casco soporta la mayor carga. Las planchas llegan al astillero en rollos y en láminas planas, y ahí se las corta con sopletes de plasma según planos de computadora, con una precisión de 1 milímetro. Después, prensas y rodillos doblan el acero hasta darle la forma buscada. Ninguna plancha queda plana. El casco del buque está hecho de superficies curvas, y cada una está calculada para reducir la resistencia del agua y aguantar los golpes de las olas que en plena tormenta pesan varios miles de toneladas. Con estas planchas se sueldan secciones, paneles planos de hasta 300 metros cuadrados, o sea, unos 3.200 pies cuadrados. Estos paneles se ensamblan en bancos especiales, donde la soldadura manual y los pórticos de soldadura automática trabajan en paralelo. La máquina se encarga de los cordones largos y rectos, es más rápida y más pareja que una persona. La persona se ocupa de los ángulos, los recortes, las uniones complicadas, ahí donde la máquina no llega. Después de soldar, cada cordón se revisa con ultrasonido o con rayos X. Una cavidad del tamaño de una arveja dentro de un cordón y ya es una zona defectuosa. Se la corta y se la vuelve a soldar por completo. En mar abierto, bajo los golpes repetidos de las olas, hasta una microfisura termina extendiéndose. Lo que en el astillero era apenas un defecto pequeño, en medio del Atlántico se convierte en una amenaza mortal para todo el buque. Con los paneles se arman bloques, secciones tridimensionales del casco de 300 a 600 toneladas cada una, o sea, de 600.000 a más de 1.300.000 libras. Un portacontenedores grande está formado por 80 a 100 de estos bloques. Se los fabrica por todo el astillero al mismo tiempo. Un taller hace la proa, otro la popa, otros montan la sala de máquinas. Esto es absolutamente clave, porque una construcción hecha en orden, uno tras otro, tardaría el doble. El trabajo en paralelo es la herramienta principal para ir rápido. Cuando los bloques están listos, se los traslada a un dique seco de hasta 500 metros de largo, es decir, casi 1.600 pies. Ahí se acoplan los bloques uno tras otro sobre soportes especiales y se los suelda en 3. Para armar el casco entero, hay que verificar la geometría con una precisión de unos pocos milímetros a lo largo de 400 metros, porque si las secciones no encajan a la perfección, el casco va a tener una curvatura que bajo carga se vuelve una fractura. Para el control se usan sistemas de medición láser, y los resultados se comparan todo el tiempo con el modelo tridimensional del buque en la computadora. En paralelo con la soldadura del casco, por dentro se montan las tuberías, los cables, los conductos de ventilación. Es una logística infernal aparte. La longitud total de las tuberías en un solo portacontenedores grande supera los 100 kilómetros, más de 60 millas. Y de cables hay todavía más. Todo eso hay que tenderlo de manera que cada sistema quede accesible para el mantenimiento y no le estorbe al de al lado.
Los ingenieros que hacen esto tienen los nervios del mismo metal que el casco. El motor se instala como un bloque aparte y es una operación en sí misma. El motor principal de un portacontenedores grande pesa de 2 a 3.000 toneladas, es decir, de 4 a casi 7 millones de libras. Se lo arma en la fábrica del fabricante, se lo entrega en partes y se lo monta en la sala de máquinas mientras el casco todavía está en el dique. El eje de la hélice es una barra de metal de una sola pieza, con un diámetro de hasta 90 centímetros, casi 3 pies, y de varias decenas de metros de largo. Para que no se doble bajo su propio peso y el de la hélice, se lo monta con precisión micrométrica sobre su eje, una desviación de más de 10 milímetros, o sea, menos de media pulgada, a lo largo de todo el eje es inadmisible. Cuando el casco está soldado y los sistemas principales instalados, se llena el dique seco con agua. El buque flota por primera vez, y ese es el momento en que los ingenieros descubren si la flotabilidad se calculó bien. Si el cálculo es exacto, el buque queda parejo en el agua, sin escora. Si algo no cuadra, en esta etapa todavía se puede corregir con lastre y redistribuyendo los pesos. Después de salir del dique, el buque va al muelle para terminarlo. Ahí se instala la superestructura, los equipos de navegación, los sistemas de seguridad, la terminación de las zonas habitables. Son unos meses más de trabajo. La etapa final son las pruebas de mar. El buque sale al mar con un equipo de ingenieros y los representantes del cliente que revisan todo. La velocidad máxima, la maniobrabilidad, el motor en distintos regímenes, la eficacia del frenado. Y sí, un buque frena con dificultad. Necesita varios kilómetros, o sea, varias millas, para detenerse. Si algo no cumple con las especificaciones, el astillero lo corrige a su propio costo. Lo que está en juego son de 150 a 200 millones de euros por buque, así que acá nadie está jugando. Los astilleros más grandes del mundo están en Corea del Sur, China y Japón. Construyen varios de estos buques al mismo tiempo, en distintos diques, en distintas etapas de avance. Es una línea de montaje donde, a la salida, no hay autos, sino ciudades flotantes de acero. Y cada una de ellas algún día va a llevar a algún puerto un contenedor con algo que ya pagaste por internet y que estás esperando mientras miras el seguimiento del envío. Cada año, el buque pasa por reparaciones programadas en el dique, control del casco, cambio de piezas, limpieza de la parte sumergida cubierta de incrustaciones, pintura, prueba de los sistemas. Incluso en plena travesía, la tripulación se ocupa de las reparaciones chicas porque parar sale caro. A veces hay que reemplazar módulos enteros en mar abierto y ahí hacen falta barcos de asistencia especiales. Muchos contenedores transportan carga peligrosa, químicos, baterías, combustible. Un solo contenedor mal etiquetado o mal amarrado puede provocar un incendio que se propaga rápido por la cubierta y en las bodegas. El sistema contra incendios de un buque así no es un juguete de niños. Espuma, agua, válvulas y compartimentos especiales, barreras de aislamiento. Pero la mejor forma de evitar la catástrofe es prevenirla en tierra. Un buen embalaje y un buen etiquetado. El costo de construir un buque así puede llegar a cientos de millones de euros. Después vienen los gastos de tripulación, combustible, seguro, las tasas portuarias, el mantenimiento. Alquilar un lugar en el buque es un regateo donde cada contenedor tiene su precio, y ese precio depende de la demanda. Cuando la demanda es alta, el transporte es caro. Cuando es baja, las navieras cargan con las pérdidas. Y algo más. Estos buques trabajan en una red global. Así que cuando se corta un eslabón, el golpe lo reciben los proveedores, las tiendas y los consumidores finales. Este monstruo flotante de acero pesa 100.000 toneladas y se alimenta de un reactor nuclear. Cómo los soldadores estadounidenses ensamblan el buque de guerra más grande del planeta. Lo verás hoy en nuestro episodio. Estoy parado sobre una cubierta de más de 300 metros de largo, y esta construcción parece la creación de una ciudad vertical, que luego simplemente pusieron sobre el agua. Cada detalle aquí se mide en hectáreas de acero, y la cantidad de soldaduras podría dar la vuelta al mundo varias veces. Hoy recorreremos el camino desde la primera plancha de acero hasta la botadura final de este titán.
Estamos en un astillero, en el estado de Virginia. Es el único lugar donde pueden construir algo tan masivo. El portaaviones Gerald Ford representó un verdadero desafío de ingeniería. Para empezar, este portaaviones se ensambla a partir de módulos individuales llamados superbloques. Son cubos gigantes de acero, cada uno con un peso de hasta 1000 toneladas. Cuando ves uno de estos bloques, entiendes que ninguna grúa común en el mundo podría levantarlo. Para esto utilizan la grúa más grande del hemisferio occidental, que los trabajadores llaman Big Blue. Puede levantar una carga de 1500 toneladas con la misma facilidad con la que levantamos un vaso de agua. La construcción de este portaaviones se puede comparar con levantar todo un distrito industrial, que debe ser a la vez resistente, móvil y completamente autónomo. El barco está compuesto de 100.000 toneladas de acero blindado, especialmente desarrollado, capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas colosales. Cada lámina de este metal pasaba por un sistema de prensas y tratamiento térmico para conseguir una estructura molecular que no se agrietara con las temperaturas extremadamente bajas de los mares del norte. Esto no es construcción en el sentido tradicional, sino ingeniería mecánica compleja, donde el costo del proyecto alcanza los 13.000 millones de dólares. Esa cifra no se explica solo por la cantidad de metal, sino por la concentración de alta tecnología en cada metro cuadrado. Dentro del casco de acero se alojan catapultas electromagnéticas e instalaciones nucleares que requieren protección especial. El precio enorme refleja el trabajo de decenas de miles de especialistas, que durante 8 años ensamblaron este objeto a partir de módulos individuales, transformando toneladas de materia prima en el activo militar más caro y poderoso del mundo. El proceso de transformar láminas de acero planas en las curvas de un portaaviones gigante comienza en el taller, donde el metal se somete a una fuerza de presión increíble. Aquí trabajan con placas supergruesas de acero blindado especial, cuyo espesor en las partes más vulnerables del barco alcanza los 20 centímetros. No es simplemente metal, sino una aleación con un límite de fluencia extremadamente alto, diseñada para que el casco no se rompa por el poderoso impacto hidrodinámico en caso de que impacte un torpedo. Trabajar con este material requiere equipos que por sí mismos son una maravilla de la ingeniería. Primero, las láminas de acero pasan por instalaciones de corte por plasma y láser. Son mesas enormes, donde cortadores computarizados recortan con precisión quirúrgica las piezas del futuro revestimiento. La temperatura en el punto de corte es tan alta que el acero se convierte instantáneamente en vapor, dejando un borde perfectamente limpio. Pero lo más complejo empieza cuando a este blindaje grueso hay que darle la curvatura necesaria. Para esto se utilizan rodillos hidráulicos gigantes, 3 o 4 cilindros masivos de acero que giran bajo el control de bombas superpotentes. Cuando una placa de decenas de toneladas entra en los rodillos, el taller se llena de un rugido grave. El metal opone resistencia, pero la presión de miles de toneladas lo obliga a doblarse. Los ingenieros controlan constantemente el radio de curvatura con plantillas láser. Cada placa debe ajustarse exactamente al modelo tridimensional del casco, porque incluso una desviación de 3 milímetros haría imposible el acoplamiento perfecto con otros módulos. Si el blindaje está mal curvado, su tensión interna puede convertirse en un punto crítico durante una tormenta o un combate. Esto es especialmente importante para la parte inferior del barco, donde el doble fondo debe ser perfectamente hermético y capaz de absorber la energía de una explosión submarina. Después del doblado, cada pieza pasa por una inspección ultrasónica para detectar microfisuras que pudieron surgir durante la deformación. Es un proceso agotador y lento, donde en un turno
apenas logran procesar unas pocas placas, pero es precisamente con estos pedazos de acero perfectamente curvados que se ensambla la armadura monolítica que protegerá el corazón nuclear del portaaviones durante los próximos 50 años. La construcción del portaaviones Gerald Ford es radicalmente diferente de la construcción naval clásica del siglo pasado. Este barco no se construye pieza por pieza, ni lámina por lámina de acero, directamente en el dique seco. En cambio, los ingenieros utilizan una estrategia de ensamblaje modular, que se parece más a la creación de un gigantesco rompecabezas para titanes. Todo el casco está dividido en partes funcionales independientes, que en la fábrica llaman superbloques. Son cubos de acero gigantescos, cada uno puede tener la altura de 3 o 4 pisos. El peso de uno solo de estos módulos va desde las 900 hasta las 1000 toneladas. En la práctica, los trabajadores construyen secciones enteras de la ciudad, con todas sus divisiones internas, tramos de tuberías y tendidos de cables, en talleres cerrados, donde el metal no sufre los efectos del viento ni la lluvia. Esto permite alcanzar una calidad de soldadura y montaje que sería imposible a la intemperie. Cuando el siguiente superbloque está listo, comienza la parte más crítica de la operación. Entra en escena el líder técnico de este astillero, una grúa gigante conocida oficialmente como el Gran Azul. Es una estructura colosal que se eleva sobre toda la costa de Virginia. Su capacidad de carga es de 1500 toneladas, lo que la convierte en una de las grúas más potentes del planeta. Cuando esta grúa levanta una montaña de acero de 1 millón de kilogramos, da la sensación de que las leyes de la gravedad han dejado de funcionar temporalmente. El cubo de acero se despega lentamente del suelo y flota sobre la parte seca del dique, tapando el cielo. Este es el momento de máxima tensión para todo el equipo, porque bajo la grúa hay cientos de personas y una parte ya ensamblada del casco, cuyo valor se mide en miles de millones de dólares. Lo más increíble de este proceso es la precisión. Aunque la grúa sostiene una carga que pesa como 3 grandes aviones de pasajeros, debe bajar este bloque sobre el casco con una precisión milimétrica. Los ingenieros utilizan sistemas de guiado láser y sensores digitales para controlar cada micrón de movimiento. 1000 toneladas de acero deben encajar perfectamente en su lugar para que los bordes de soldadura coincidan sin ninguna separación. Si el bloque se desplaza, aunque sea 1 centímetro, provocará una reacción en cadena de errores en todo el casco, y los siguientes módulos simplemente no encajarán. Los trabajadores que están dentro del dique, mediante radios y señas, van corrigiendo el movimiento del operador de la grúa hasta que el acero toca el acero. Suscríbete para no perderte los próximos videos. ¿Saben? Normalmente voy a ver cosas que se pueden tocar sin el riesgo de que se te pegue la mejilla, pero hoy me pasé un poco con mis ambiciones. Estamos en un astillero, donde construyen el casco de un rompehielos nuclear. Y sí, este es exactamente el tipo de barco que no rodea el hielo, sino que lo atraviesa como un cuchillo corta mantequilla. Frente a mí hay un esqueleto de acero gigante que pronto trabajará en condiciones donde la temperatura cae por debajo de 50 grados bajo cero y la presión del hielo puede apretar el casco con una fuerza que ni siquiera puedes imaginar. Lo primero que me impactó aquí no fue el tamaño, aunque la longitud del futuro barco supera los 150 metros y el grosor de algunas planchas del casco alcanza varios centímetros. Lo que realmente impresiona es el enfoque hacia el acero. No es metal común de un laminador. Aquí utilizan grados especiales de acero que mantienen su plasticidad incluso en heladas extremas. Si el acero ordinario se vuelve frágil con el frío, este, por el contrario, debe resistir los golpes de los campos de hielo sin quebrarse.
Los ingenieros me lo explican simple. El casco tiene que ceder un poco. De lo contrario, simplemente no sobrevivirá al Ártico. Las enormes planchas de acero llegan aquí ya tras un procesamiento inicial. Cada una pesa decenas de toneladas, y cuando la grúa las levanta, da la impresión de que es un pedazo de edificio que alguien decidió mover por accidente. Pero la forma del rompehielos no surge de inmediato. Primero, estas planchas pasan por rodillos gigantes que lentamente las doblan en el ángulo necesario. Frente a mí hay rodillos gigantes de acero, cada uno del grosor de un buen tronco de árbol, colocados uno sobre el otro. Entre ellos van introduciendo lentamente una lámina plana de acero, pesada, rígida, a primera vista completamente inflexible. El operador da la orden y el mecanismo comienza a moverse. Los rodillos giran a baja velocidad, pero con una fuerza colosal. La lámina se va introduciendo poco a poco, y en algún momento ves cómo empieza a cambiar de forma. Al principio es una curvatura apenas perceptible, luego el radio se hace mayor y el metal ya no es plano, se va redondeando suavemente. El sonido aquí es particular, una presión sorda, chirridos y un leve crujido, como si el metal cediera a regañadientes. El proceso no es rápido. La lámina puede pasarse varias veces, ajustando la posición de los rodillos, hasta conseguir el ángulo o la curvatura exacta. Y en algún momento, ya no tienes frente a ti simplemente un trozo de acero, sino una pieza del futuro casco que replica perfectamente su forma. Estoy cerca y escucho cómo el metal literalmente gime bajo la carga. Un sonido como si estuvieras presionando algo muy terco que cede de mala gana. Luego empieza el ensamblaje de las secciones. Y aquí todo parece un enorme juego de construcción, solo que cada pieza pesa como una pequeña locomotora. Los bloques individuales del casco se arman en el taller. Pueden ser secciones de 20 o hasta 30 metros de largo. Cada una ya tiene parte de los tabiques internos, canalizaciones de cables e incluso las bases para las futuras cubiertas. Después, estos bloques se trasladan a la grada y se ensamblan juntos. Entro al taller y ahí ya están las secciones del casco listas. No son solo láminas de metal, son pedazos completos del futuro barco de 20, a veces hasta 30 metros de largo. Dentro de cada uno de estos bloques ya se ve vida. Tabiques, pasillos, agujeros para cables, lugares por donde después irán tuberías y sistemas. Es decir, el casco no se construye desde cero en un solo lugar. Se arma por partes, como un rompecabezas, solo que muy pesado y muy caliente en su producción. Luego entran en acción las grúas. La sección se eleva lentamente, sin movimientos bruscos, y se transporta al dique. Ahí la bajan con cuidado y la ajustan a las partes ya instaladas. Y en ese momento, literalmente ves cómo las piezas sueltas empiezan a formar un solo cuerpo, el futuro rompehielos. La soldadura es todo un tema aparte. Aquí no puedes simplemente hacer la costura e irte a tomar café. Cada unión pasa por múltiples niveles de control. Primero, el soldador hace la costura principal. Después la revisan con ultrasonido para asegurarse de que no haya vacíos ni grietas por dentro. Si algo está mal, lo cortan y lo rehacen. Vi cómo rehacían una costura 3 veces y nadie se alteraba, porque aquí es práctica normal. El precio de un error es demasiado alto. Aparte, hay que hablar de la forma del casco. El rompehielos no solo tiene una proa resistente, está diseñado específicamente para treparse sobre el hielo y romperlo con su propio peso. Para eso, la parte delantera tiene una inclinación característica y se refuerza con capas extra de acero. En algunos lugares, el grosor de la estructura se multiplica varias veces.
y por dentro se agregan refuerzos que distribuyen la carga a lo largo de toda la embarcación. Mientras camino por aquí, a mi alrededor todo está en constante movimiento. Grúas, plataformas, gente con cascos que actúa como si fuera un día más de trabajo. Aunque, siendo honesto, cuando una sección del casco de varias decenas de toneladas pasa volando sobre tu cabeza, empiezas a replantear tu concepto de un día más. Uno de los ingenieros bromea diciendo que lo más peligroso aquí no es el frío ni el metal, sino que alguien olvide su almuerzo en el taller, porque encontrarlo en medio de esta magnitud es prácticamente imposible. Cuando todas las secciones están unidas, el casco empieza a tomar su forma definitiva. Su longitud ya se siente de manera física. Caminas junto al costado y te das cuenta de que es como pasear al lado de un edificio de varios pisos, solo que en horizontal. La altura del casco también impresiona. Varios niveles que pronto se convertirán en cubiertas, salas de máquinas y espacios habitables para la tripulación. Después de eso, comienza el tratamiento de la superficie. Se limpia el metal, se aplican revestimientos anticorrosivos, se pinta con compuestos especiales que reducen la fricción con el agua y protegen el casco de la sal y el hielo. Parece cosmética para un gigante, pero en realidad de esto depende cuántos años podrá operar el barco sin una reparación seria. Y aquí estoy, al final de este recorrido, mirando este casco y pensando, todavía no es un barco completo. No tiene reactor, no tiene hélices, no tiene sistemas de control. Pero ya desde ahora se ve lo principal. Es una estructura creada para luchar contra los elementos, donde cada milímetro de metal tiene su propósito. Y cuando salga al mar, no solo navegará, abrirá camino donde otros ni siquiera se atreverán a aparecer. Los rompehielos nucleares modernos son capaces de romper hielo de hasta 2 metros con 8 centímetros de espesor en movimiento. Y los nuevos proyectos, hasta 4,5 metros. La potencia es un tema aparte. Estos barcos tienen motores de decenas de miles de caballos de fuerza. Por ejemplo, los rompehielos pesados pueden superar los 75.000 caballos de fuerza, y sin eso, simplemente no podrían mover el hielo. Voy a quedarme un rato más aquí, escuchando este rechinar del metal, viendo cómo nacen estas máquinas, y luego me voy a preparar el próximo viaje para ustedes. Porque después de algo así, dan muchas ganas de encontrar algo igual de grande, complicado y un poco loco. Y creo que ya tengo algunas ideas. Hoy visitamos una planta, donde se fabrican las verdaderas columnas vertebrales de acero para gigantes marinos. Detrás de mí yace una pieza colosal que pronto se convertirá en un eje de propulsión para un rompehielos de última generación. Escuchen bien esta cifra, 300 toneladas. Es el peso de 75 elefantes adultos, si de repente decidieran pesarlos juntos. Y no es solo un pedazo de roca, sino una pieza que debe girar en el océano con precisión de farmacia. Cada centímetro de este gigante es el resultado de un trabajo titánico, donde el metal se doblega a la voluntad humana. Todo comienza con un lingote de acero enorme. Para que tengan una idea de la escala, este lingote pesa aproximadamente 450 toneladas. ¿Por qué tanto? Si al final necesitamos 300. Porque en el proceso vamos a cortar todo lo que sobra, como escultores. Primero hay que calentar este bloque de acero. La cámara, del tamaño de un garaje para 2 autos, está recubierta por dentro con ladrillos refractarios especiales. Los enormes quemadores de gas rugen tan fuerte que el piso vibra bajo tus pies. El lingote entra ahí sobre una plataforma especial, empujada por potentes pistones. Ahí dentro, la temperatura sube lentamente, hasta los 1200 grados. No es simplemente calor,
Es ese estado donde el aire alrededor del horno empieza a temblar y distorsionarse. El acero pasa decenas de horas en ese fuego, hasta que el calor lo penetra completamente, hasta el núcleo. Cuando finalmente se abren las puertas del horno, sale una ola de luz que te hace cerrar los ojos. El acero se vuelve de un naranja brillante, literalmente brilla desde adentro. Ahora se vuelve maleable, aunque la palabra maleable aquí suena rara, porque esta masa al rojo vivo todavía pesa como una casa pequeña de ladrillos. El metal ya no es tan duro como la piedra, se parece más a una plastilina muy densa e increíblemente pesada que solo espera el golpe de la prensa. Luego comienza el espectáculo principal, el forjado. Olvídense del herrero con su martillito. Aquí trabaja una prensa hidráulica que aplasta el metal al rojo vivo con una fuerza de 16.000 toneladas. Es una presión que aplastaría cualquier cosa fácilmente, pero necesitamos estirar el lingote en una barra larga y delgada. Delgada, claro, es broma, porque el diámetro es de más de 1 metro. La prensa golpea el acero, transformando la pieza gruesa en un eje largo. Esto toma decenas de horas. El metal se recalienta constantemente para que no se vuelva quebradizo. En el taller hace tanto calor que parece que estás en la puerta del infierno, pero los trabajadores están tranquilos. Están acostumbrados a domar este metal todos los días. Cuando la forma está lista, llega el momento del tratamiento térmico. Este es un momento muy crítico. Si el acero se enfría demasiado rápido, simplemente se raja por la tensión interna. El eje se coloca en una cámara especial, donde se enfría lentamente durante varios días, y a veces semanas. Luego se vuelve a calentar a ciertas temperaturas y se enfría de nuevo. Esto se hace para que la estructura del metal se vuelva fina y muy resistente. Un rompehielos no es un barco de paseo. Tiene que romper hielo de 3 metros de espesor. Su eje recibe cargas brutales cuando la hélice choca contra los bloques de hielo. Si hay aunque sea una microfisura, estamos perdidos. Después de que el acero se calmó, comienza la etapa de mecanizado. Esta es mi etapa favorita. El eje se coloca en un torno. Este torno mide 40 metros de largo. Hace girar esta cosa de 300 toneladas y un enorme buril va quitando viruta. Esta viruta tiene el grosor de tu dedo y está caliente como el fuego. Aquí llegamos a las dimensiones finales. Un error de 1 milímetro significa que el eje va directo a refundición. Y esos son millones de euros y meses de trabajo. Un tema aparte es el agujero dentro del eje. Sí, no es macizo. Por dentro se perfora un agujero a lo largo de toda su extensión, que puede llegar hasta 25 metros. Esto se hace para reducir el peso y permitir instalar el sistema de control de las palas de la hélice. Perforar ese agujero es una verdadera tortura para los ingenieros. Se necesitan brocas especiales larguísimas y un suministro constante de aceite a presión para lavar las virutas y enfriar la herramienta. Cualquier desviación de la broca hacia un lado y la pieza queda arruinada. Pero nuestros muchachos lo hacen con tanta confianza que parece que estuvieran perforando un agujero en una cerca. Cuando el eje está torneado y brilla como un espejo, lo llevan a rectificar y pulir. La superficie debe quedar perfectamente lisa, especialmente en los puntos donde los rodamientos sostienen el eje. Cualquier aspereza provocará sobrecalentamiento durante la navegación, y ya saben que en medio del Ártico no se puede pasar por el taller. Por eso aquí la inspección de calidad es todo un ritual. Usan ultrasonido para revisar el metal de lado a lado, como si fuera una radiografía. Buscan cualquier cavidad o inclusión extraña. Si todo está limpio, el eje recibe su pasaporte y se prepara para el viaje al puerto. También es interesante cuánto tiempo lleva fabricar uno de estos corazones para un barco. Desde la primera chispa en el horno hasta el momento en que el eje se carga en la plataforma, pasan de 4 a 6 meses de trabajo continuo en 3 turnos.
Y durante todo el mecanizado, las máquinas retiran cerca de 150 toneladas de virutas. O sea, un tercio de la masa inicial del lingote simplemente se convierte en polvo metálico y rizos que luego vuelven a fundirse. Transportar algo así es toda una aventura. No cabe en un camión común. Se usan plataformas especiales de múltiples ejes que avanzan a velocidad de peatón. Cada rueda en esa plataforma puede girar por separado para tomar las curvas. A menudo hay que quitar señales de tráfico o incluso levantar cables eléctricos. Pero cuando esa columna vertebral de acero finalmente llega al casco del buque, entiendes por qué valió la pena tanto esfuerzo. ¿Y cuántos de estos existen realmente en el mundo? La verdad es que son un producto casi artesanal, de precisión de joyería, a pesar de pesar cientos de toneladas. Cada año se fabrican solo unas pocas decenas de estos ejes gigantes en todo el mundo. Y es que solo se necesitan para auténticos titanes, los modernos rompehielos nucleares, enormes petroleros o portacontenedores que transportan miles de cajas de mercancías de una sola vez. Cada pedido de estos es todo un acontecimiento para la industria. ¿Quién se atreve a realizar este tipo de trabajo? Los lugares en el planeta se cuentan con los dedos de una mano. Son plantas gigantescas en Corea del Sur, Japón y Alemania. Allí se encuentran complejos industriales completos, donde un taller funde el acero, otro lo forja y un tercero se encarga de ese mismo procesamiento de precisión quirúrgica. Por ejemplo, compañías como Mitsubishi o Hyundai tienen máquinas capaces de tornear piezas del largo de una cancha de fútbol pequeña. Esta es la liga élite de la ingeniería mecánica, donde la entrada está cerrada para quien no tenga 100 años de experiencia. ¿Y a dónde van? Los principales compradores hoy son los astilleros que construyen barcos para el Ártico y la Antártida. A medida que el hielo se vuelve cada vez más accesible para el comercio, la demanda de rompehielos potentes va en aumento. Cada nuevo barco necesita como mínimo uno, pero más frecuentemente 2 o 3 de estos ejes. Se convierten en parte de un sistema complejo que transmite la energía del motor a la hélice, permitiendo que el barco literalmente empuje los campos de hielo. Sin este soporte de acero, incluso el reactor nuclear más potente sería simplemente un calentador gigante dentro de una caja de hierro. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la planta tanto como yo. Fue ruidoso, caluroso, pero increíblemente genial, ¿no creen? ¿Te imaginas una máquina capaz de moverse casi en silencio, a profundidades mayores a 900 metros, permanecer bajo el agua durante años y lanzar misiles a miles de kilómetros? Un submarino nuclear no es solo una pieza de tecnología, sino la cima del genio ingenieril, fabricado con materiales que soportan presiones colosales. Construir uno de estos gigantes puede tomar hasta 7 años y costar miles de millones de euros. ¿Cómo se diseñan, prueban y perfeccionan? Ahora mismo te invitamos a mirar detrás de escena para descubrir cómo se crean estos titanes submarinos. Un submarino nuclear es una obra maestra de la ingeniería, cuya concepción inicia mucho antes de que la primera plancha de metal llegue a los talleres. Todo comienza con el diseño por computadora, donde se contemplan varios parámetros clave: dimensiones y forma del casco, sistema de suministro de energía, armamento y medios de reducción de ruido. La longitud puede variar entre 90 y 170 metros, dependiendo de la clase, y ese factor influye directamente en la profundidad de inmersión. Los submarinos más avanzados pueden descender hasta 600 o 750 metros, mientras que algunos prototipos experimentales llegan incluso a superar los 900 metros.
A partir de los planos iniciales, se construyen modelos físicos para probarlos en túneles de agua especializados. Esto permite a los ingenieros observar cómo la forma del casco afecta la maniobrabilidad, la resistencia al agua y el nivel de ruido. Paralelamente, las simulaciones por computadora ayudan a predecir el comportamiento del submarino a distintas velocidades y durante diferentes maniobras. Tras las simulaciones, cuando todos los cálculos coinciden, los planos pasan a la fase de producción. Aquí empieza lo más emocionante: la construcción real. Para fabricar submarinos nucleares, se utilizan materiales especiales capaces de soportar la altísima presión de las grandes profundidades y de resistir la corrosión. Generalmente, se emplean aceros de alta calidad o aleaciones de titanio. El acero es más económico y sencillo de producir, además de resistir bien golpes y presión. El titanio, por su parte, ofrece gran resistencia, ligereza, anticorrosión y cualidad antimagnetismo, lo que dificulta la detección de la nave. Sin embargo, es más complejo de procesar y soldar, dado que su punto de fusión ronda los 1700 grados centígrados, frente a los aproximadamente 1400 del acero. Antes de comenzar el ensamblaje, las planchas de metal se someten a un tratamiento térmico. Se calientan, se enfrían rápidamente y luego se recubren con compuestos anticorrosivos. El casco de un submarino moderno suele construirse en secciones modulares. Así resulta más fácil avanzar en el proceso. Las planchas metálicas se cortan con potentes equipos láser o de plasma, logrando precisiones milimétricas. Después, cada lámina se dobla bajo grandes prensas para adquirir la forma deseada. A menudo, los componentes del casco tienen estructuras esféricas o cilíndricas. Estas secciones se ensamblan por separado, formando enormes anillos o compartimentos que luego se unirán en la fase final. Dividir el casco en secciones permite trabajar en varias partes de manera simultánea, acelerando la construcción. Una vez que todas las partes están listas, llega uno de los momentos más delicados: la soldadura del casco. Las uniones deben ser extremadamente resistentes, porque incluso una grieta microscópica a gran profundidad puede provocar una catástrofe. Por eso se recurre a la soldadura con haz de electrones, un método automatizado que garantiza costuras lo más uniformes posible. Además, cada soldadura se examina con escáneres ultrasónicos y rayos X para detectar cualquier falla. La mayoría de los submarinos nucleares cuenta con un casco doble. El casco interno, altamente resistente, soporta la presión a profundidades extremas. El casco externo, en tanto, brinda un perfil más hidrodinámico y disminuye las probabilidades de ser detectado. Entre ambos cascos se ubican los tanques de lastre que ajustan la flotabilidad de la nave. Para mantener el submarino lo más silencioso posible, se aplican recubrimientos anecoicos, paneles poliméricos que absorben ondas sonoras, junto con materiales compuestos con microporos que reducen la firma acústica, además de recubrimientos en hélices y sistemas de propulsión para atenuar el ruido. Cuando cada sección del casco está terminada, comienza su unión. Grúas enormes transportan los compartimentos hacia diques especiales, donde se fijan mediante pernos y se sueldan cuidadosamente. A continuación, se prueba la hermeticidad inyectando aire comprimido y revisando posibles fugas. También se hacen pruebas de resistencia en un dique hidroestático, donde se simulan presiones similares a las de un entorno de gran profundidad. Tras terminar de ensamblar el casco y comprobar su solidez, se instala el componente clave: el reactor nuclear. Se trata del corazón del submarino, que le permite permanecer sumergido durante meses o incluso años. Un reactor nuclear no es simplemente un motor, sino todo un complejo de sistemas energéticos y auxiliares que ocupa buena parte del submarino. Las unidades más modernas emplean reactores que generan vapor al calentar agua en un circuito cerrado. El combustible, por lo general uranio 235 o uranio 238 enriquecido, se aloja en la zona activa del reactor. La reacción nuclear
libera calor, el cual convierte el agua en vapor, y este vapor impulsa las turbinas que generan electricidad y mueven la hélice principal. El reactor llega en contenedores especialmente protegidos y se introduce con grúa por la escotilla superior del casco. Dentro hay un compartimento reforzado con materiales que minimizan la radiación, además de sistemas de enfriamiento de emergencia y barreras herméticas. El reactor se coloca sobre una plataforma amortiguada para absorber vibraciones e impactos. Luego, se montan los intercambiadores de calor y generadores de vapor, encargados de la circulación del refrigerante, así como las turbinas y generadores eléctricos que sostienen todas las funciones del submarino. Finalmente, el compartimento del reactor se sella con paneles de plomo y materiales compuestos en varias capas para proteger a la tripulación de la radiación. Para comprobar su correcto funcionamiento, se enciende el reactor en modo de prueba, aumentando la potencia de forma gradual y vigilando constantemente los niveles de radiación en los distintos compartimentos. Al mismo tiempo, se examinan los sistemas de enfriamiento a máxima capacidad. Cuando el reactor está instalado y el casco ensamblado, el submarino todavía no está listo para operar. En su interior solo hay pasillos y compartimientos vacíos, así que el siguiente paso es montar los sistemas de control, de vida a bordo, de armamento y las áreas para la tripulación. Los sistemas de sonar se colocan en la proa y a lo largo del casco para detectar embarcaciones enemigas y escanear el fondo marino. También se instalan los sistemas computarizados y estaciones automatizadas de control de combate, esenciales para maniobrar con precisión. Por supuesto, llegan las armas. Los tubos lanzatorpedos se ubican en la sección frontal y suelen contar con mecanismos automatizados de recarga. En los submarinos estratégicos se añaden silos para misiles en la sección central, con sellos hidráulicos y sistemas de control de presión que posibilitan el lanzamiento, incluso a gran profundidad. Puesto que la tripulación puede pasar meses sumergida, el submarino debe ser lo más autónomo posible. Para ello, las unidades nucleares disponen de sistemas de generación de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, calefacción, ventilación y un suficiente abastecimiento de agua. ¿Te suenan los hoteles cápsula? Pues en el interior del submarino existen espacios similares. Cápsulas para el descanso de la tripulación, además de comedores con amplias reservas de alimentos y una sala de mando con paneles de control, mapas y equipos de comunicación. Tras acondicionar los espacios habitables, el submarino está casi listo para zarpar, pero aún falta una serie de pruebas exigentes que demuestren que puede tolerar la inmensa presión, conservar un perfil sigiloso, maniobrar bajo condiciones extremas y cumplir misiones de combate. Estas pruebas pueden prolongarse de 6 meses a 2 años e incluyen tanto pruebas de fábrica como simulaciones de entrenamiento para la tripulación. Primero, se comprueba de nuevo la hermeticidad de la estructura. Se revisan todos los sistemas eléctricos y de navegación, y se enciende el reactor otra vez. A continuación, el submarino sale por primera vez al mar abierto, donde se testean estabilizadores, cilindros hidráulicos y timones. Se llevan a cabo giros bruscos, inmersiones, maniobras de emergencia y se determina la velocidad máxima. Por lo general, 25 a 35 nudos, es decir, entre 46 y 65 km por hora. Después, la nave desciende hasta la profundidad de periscopio, unos 20 metros, para evaluar su estabilidad. A mayor profundidad, se verifica el desempeño de los tanques de lastre bajo distintas cargas, llevando gradualmente al submarino hasta su máximo de inmersión, que suele rondar los 600 metros, según la clase. También se comprueba el reactor bajo la máxima exigencia. Una vez que el buque demuestra su fiabilidad y navegabilidad, se pasa a las pruebas de sistemas de combate. Los primeros lanzamientos suelen hacerse con torpedos de entrenamiento, sin carga explosiva. En submarinos estratégicos puede realizarse el disparo de un misil balístico en una trayectoria de lanzamiento, inmersión, desactivación en el aire.
En los submarinos tácticos se prueban misiles de crucero como el Tomahawk o sus equivalentes. Además, la nave ingresa en una zona equipada con sensores hidroacústicos para medir el nivel de ruido a diferentes velocidades y comprobar la efectividad del recubrimiento antisonar. Finalmente, el submarino lleva a cabo una misión de combate simulada, donde la tripulación demuestra su capacidad para operar bajo condiciones reales. $30.000 toneladas de acero, 100 metros de largo y una sola oportunidad para soldarlo todo a la perfección. En el corazón de los astilleros más grandes del mundo, entre destellos de soldadura por arco y el rugido de las grúas, nacen los gigantes del mar, embarcaciones que cruzarán océanos enteros. Aquí, cada cordón de soldadura no es solo metal, es una cuestión de seguridad para miles de personas a bordo. ¿Cómo logran humanos y robots unir cientos de bloques y formar un casco que desafía las olas? ¿Cómo uno de los prodigios de la ingeniería moderna cobra vida ante nuestros ojos? Míralo con atención y verás cómo se forja el corazón de un titán oceánico. La soldadura del casco es una etapa clave que determina la resistencia, durabilidad y seguridad del buque. Los métodos tradicionales están siendo reemplazados por tecnologías modernas que aceleran considerablemente el proceso y garantizan una alta calidad de los cordones. El lugar donde se sueldan los cascos es un gigantesco astillero naval. No es solo una zona de trabajo, sino una verdadera plataforma de ingeniería. Estos astilleros cubren decenas de hectáreas y albergan diques secos donde se ensamblan los barcos, además de talleres especializados para el tratamiento del metal. En los diques secos, los cascos se colocan sobre soportes masivos que permiten trabajar cómodamente en cada detalle. Enormes grúas levantan bloques de varias toneladas y los posicionan en las áreas de soldadura. A su alrededor, ruido de maquinaria, el tintinear del metal y destellos brillantes de los equipos de soldadura. Los protagonistas aquí son los soldadores, técnicos altamente calificados que trabajan con diversos tipos de metales. Utilizan técnicas modernas, como la soldadura por gas tungsteno o gas metálico. Estos profesionales trabajan tanto al aire libre como en espacios cerrados, muchas veces en condiciones difíciles, zonas estrechas o con poca luz. El proceso de soldadura del casco es un verdadero espectáculo. Destellos eléctricos iluminan el área, mientras se escucha el zumbido de las máquinas y el golpeteo de martillos. Con trajes de protección, los trabajadores se mueven entre enormes estructuras metálicas. Las grúas levantan bloques de decenas de toneladas, y los robots trabajan sin descanso en los cordones de soldadura. Los sistemas robotizados ofrecen precisión extraordinaria gracias al seguimiento automático de cordones y la corrección en tiempo real. Estos robots pueden ejecutar movimientos programados que aseguran una penetración uniforme del cordón y reducen los defectos al mínimo. En los grandes astilleros de Francia, esta tecnología ha reducido el tiempo de soldadura del casco en un 40%. La soldadura láser utiliza energía de altísima densidad para crear cordones precisos con un mínimo impacto térmico. Este método permite alcanzar profundidades de hasta 300 milímetros en una sola pasada y reduce el consumo de energía en un 60%. La soldadura por fricción-agitación crea uniones sólidas sin fundir el metal, usando fricción para calentar los materiales. Es ideal para unir placas de aluminio largas, comunes en construcciones navales. Construir un crucero gigante puede tomar hasta 3 años. Se comienza con el diseño conceptual del barco, que incluye características técnicas y distribución interna. Después se corta y suelda el acero.
El corte se realiza con máquinas controladas por computadora que garantizan precisión y rapidez. El acero se divide en grandes paneles, los cuales formarán el casco. Estas máquinas procesan grandes áreas de metal, haciendo todo más rápido y eficiente. Una vez listos los paneles, se ensamblan usando métodos modernos de soldadura. Robots automatizados siguen programas especiales para ejecutar movimientos precisos durante la soldadura. Esto garantiza una alta calidad en los cordones y reduce la intervención humana. La soldadura robotizada acelera la producción y mejora la productividad del astillero, minimizando errores humanos y asegurando una calidad uniforme. Durante la construcción, se pueden ver enormes grúas levantando bloques masivos del casco para colocarlos en su sitio. Los trabajadores se mueven entre estructuras metálicas colosales y el sonido que los rodea parece una sinfonía metalúrgica. Zumbidos de máquinas y golpes de martillo. Todo se siente como una escena de ciencia ficción. Un barco se compone de cientos de bloques prefabricados que se trasladan al dique seco. Por ejemplo, un crucero puede tener más de 40 bloques, cada uno elevado por grúas gigantes y ensamblado con precisión. Tras completar el casco, se llena el dique seco con agua y el barco flota por primera vez. Luego inicia el acondicionamiento interior, instalación de cabinas, restaurantes, teatros y zonas de confort. Antes de inundar el dique seco, se realizan inspecciones finales del casco. Ingenieros verifican la hermeticidad del casco, la estanqueidad de compuertas y cubiertas y corrigen cualquier detalle. El llenado del dique ocurre a través de compuertas especiales bajo estricta supervisión para evitar daños al casco durante el ascenso del nivel del agua. Se comprueba la flotabilidad para detectar filtraciones o fallos estructurales. También se testean los motores, ejes de hélice y componentes mecánicos. Se revisan redes eléctricas, iluminación y todos los sistemas electrónicos. Se prueban radares, GPS y equipos de navegación. La embarcación sale al mar para pruebas de velocidad, maniobrabilidad y estabilidad. Estas pruebas se realizan bajo diversas condiciones para garantizar que cumpla con todos los estándares de seguridad y eficiencia. Errores en el diseño del casco pueden causar comportamientos anómalos en el agua. Por ejemplo, un mal cálculo del centro de gravedad o estabilidad insuficiente puede provocar un vuelco peligroso. Si el casco no es completamente hermético, puede filtrarse agua y generar pérdida de flotabilidad y accidentes. Las pruebas de flotación ayudan a detectar estos defectos, observando el comportamiento del barco durante el llenado del dique. El barco debe tener el lastre correctamente distribuido para asegurar su equilibrio y estabilidad en navegación. Una mala distribución puede generar problemas durante las pruebas de flotabilidad. Los sistemas estabilizadores, como los de balanceo, deben funcionar perfectamente para mantener el barco estable. Un mal funcionamiento puede comprometer la prueba. La altura mínima del francobordo debe ser al menos el 6% de la longitud total de la nave para garantizar seguridad durante la navegación. Esta regla asegura un margen de flotabilidad adecuado ante olas o factores externos. Cada año, más del 90% del comercio mundial se mueve por mar, pero pocos se imaginan que detrás de esto hay auténticos monstruos de metal que pesan cientos de toneladas. Hoy vamos a entrar en una de las fábricas más grandes de Europa,
donde nace el corazón de los gigantescos portacontenedores, un motor de más de 100.000 caballos de fuerza. Imagínate esto, un molde del tamaño de un edificio, metal fundido a más de 1450 grados y solo 2 minutos para crear una pieza que vale millones de euros. Pero lo más increíble viene al final. Vas a descubrir qué secreto tecnológico permite que estos motores funcionen durante años en medio del océano sin parar. Créeme, una escala así nunca la has visto. Todo comienza con la preparación del molde. Estas cajas gigantes de arena se fabrican con una mezcla de arena de cuarzo, arcilla bentonítica y agua. La proporción es tan precisa como la receta de la abuela, pero a escala industrial. La arena se mezcla en mezcladoras gigantes de 50 metros cúbicos. Se añade un 2% de arcilla como aglutinante. Luego, la mezcla se compacta en marcos de acero de 30 centímetros de espesor que pesan 100 toneladas cada uno. Los trabajadores con cascos activan las mesas vibratorias. Tiemblan como en un concierto de rock, comprimiendo la arena hasta alcanzar una densidad de 2 toneladas por metro cúbico. Para formar motores de portacontenedores se necesita una arena de fundición especial, principalmente de cuarzo, con un contenido de dióxido de silicio del 98 al 99%. Esta arena proviene de yacimientos naturales en Escandinavia, Alemania o Polonia. Es arena blanca o amarilla, con granos de entre 0,2 y 0,5 milímetros de diámetro, que tienen alta esfericidad para lograr una compactación densa. En las grandes fundiciones, hasta el 70% de la arena es reciclada de coladas anteriores. Se limpia, se tamiza con separadores magnéticos, se enriquece con arena nueva y se prepara para volver a usarse. Algunas empresas importan arena premium de Estados Unidos o Australia para los pedidos más exigentes. La arena se mezcla con arcilla bentonítica en un 2 o 3% y agua en un 3%. Y la planta produce hasta 100.000 toneladas de esta mezcla al año. En el centro del molde dejamos el modelo del bloque del motor, una copia de madera o resina del bloque de cilindros con canales para aceite y agua. El modelo se fabrica en fresadoras, con precisión de 1/10 de milímetro. Alrededor se forma el macho de arena, el que crea las paredes internas de 4 metros de altura. El macho se hornea a 250 grados para que mantenga la forma durante el vaciado. Toco este molde. La arena está dura como el concreto, pero con olor a arcilla fresca. Ahora el metal. Usan hierro fundido con 3% de carbono y aditivos de vanadio para mayor resistencia. La materia prima, lingotes de 20 toneladas, se carga en hornos de inducción con capacidad de 200 toneladas. La temperatura se eleva al máximo, hasta 1450 grados Celsius. El metal hierve, las chispas vuelan hasta 5 metros. El horno gira 360 grados, expulsando los gases a través de filtros. El tiempo de fundición es de 4 horas y listo, el metal fundido brilla con un resplandor amarillo. El vertido es la verdadera culminación. La cuchara con 200 toneladas de metal fundido se eleva con grúas de 300 toneladas de capacidad y se sube completamente a 50 metros de altura sobre el molde. El operador está sentado en una cabina hermética a 10 metros de altura, controlando joysticks y monitores. Inclina suavemente la cuchara 45 grados y de ahí sale un potente chorro de hierro fundido de 1 metro de ancho, que cae desde 3 metros con un rugido y chispas. El llenado del molde dura exactamente 2 minutos. El metal cubre una superficie de 100 metros cúbicos, penetrando todos los canales y núcleos. La temperatura en la superficie del metal fundido
es de 1450 grados. En el centro del molde se dispara instantáneamente a 2000. El metal sisea al contacto con la superficie húmeda de arena. El vapor sale en densas nubes hasta 5 metros de altura, iluminadas por reflectores. El aire se llena del olor a hierro al rojo vivo. Y los sensores registran el flujo, 200 toneladas por minuto. Inmediatamente, cubren el molde con una tapa de acero de 50 toneladas. La bajan con otra grúa con precisión milimétrica. La tapa sella la estructura, evitando la oxidación. Comienza el enfriamiento controlado. Alrededor del molde activan camisas de agua, tubos que hacen circular miles de litros de agua refrigerada a 6 bares de presión. La mayor intensidad va en la parte superior. Los primeros 30 minutos bajan 100 grados para evitar el choque térmico. El operador vigila las gráficas en pantalla, regulando el flujo de agua. Si el gradiente supera los 50 grados por metro, parada de emergencia. Esta etapa pone a prueba si el bloque soporta 200 bares de presión en el motor. Yo estoy con traje protector. La adrenalina por las nubes con este espectáculo de fuego. Las primeras 12 horas, la temperatura baja hasta 800 grados, los siguientes 2 días hasta 200. Sensores en cientos de puntos registran gradientes para evitar grietas por expansión térmica. La contracción total del metal es del 2%, por eso hacen el molde con margen extra. Tras una semana, abren el molde, y ahí está. El bloque del motor pesa 200 toneladas, 20 metros de largo, con un diámetro de canal de 20 centímetros. Los trabajadores quitan la arena con martillos neumáticos, revisan la superficie en busca de defectos. Si hay cavidades, de vuelta a fundición. Este bloque irá al ensamblaje de motores MAN o Wärtsilä, donde aguantará 200 bares de presión y hará girar el eje del barco a 20.000 revoluciones por minuto. Veo cómo lo lavan, lo pintan con anticorrosivo y lo marcan. El número de serie lo graban con láser. Estos motores impulsan los barcos que transportan el 90% del comercio mundial. Un solo bloque cuesta millones de euros. El ciclo de producción dura 2 meses. En la fábrica, 150 personas trabajan en estos moldes todos los días. Si vieran cómo se vierte el metal, la adrenalina se dispara. Las estadísticas de fundición de bloques de motor para portacontenedores subrayan la magnitud de este proceso. La flota mundial de portacontenedores cuenta con más de 6.000 buques con capacidad desde 10.000 TEU, con motores de más de 100.000 kilovatios instalados en alrededor de 5.000. Cada uno de estos motores tiene un bloque que pesa entre 200 y 300 toneladas, con una longitud de 20 a 25 metros. Las fábricas productoras, principalmente en Finlandia, Alemania y Corea, funden entre 200 y 500 bloques al año. El volumen de un solo molde es de 100 a 200 metros cúbicos de arena, el equivalente a un vagón de arena. El metal para un bloque, 200 toneladas de hierro fundido por valor de $500.000 de euros. Temperatura máxima de fundición, 1450 grados Celsius. Tiempo, 2 a 3 minutos. Velocidad de flujo, 100 toneladas por minuto. El enfriamiento toma de 5 a 7 días. Energía por bloque, 500.000 kilovatios hora. Desechos, 3 a 5% por poros o grietas. Ciclo completo desde el molde hasta el bloque terminado. 2 meses. Costo, de 2 a 3 millones de euros. Estos motores mueven el 90% del transporte marítimo mundial, consumiendo 100.000 millones de litros de combustible al año. Mano de obra, de 100 a 200 personas por planta. Precisión, 0,1 milímetros. Crecimiento esperado, 4% anual, impulsado por nuevos buques con capacidad superior a 20.000 TEUs. Amigos, si les gustó, dejen su like.
Escriban en los comentarios qué quieren ver después. Me voy volando a una nueva planta. ¡Aguanten ahí! Suscríbanse y seguimos juntos recorriendo la industria.